El día de hoy vamos a hablar sobre Baris Galois, la invención de la teoría de grupos. Para iniciar, ¿quién fue Baris Galois? Évariste Galois fue un matemático francés que introdujo conceptos fundamentales como los grupos de Galois, cosa que veremos más adelante. Galois nació en el año de 1811, cuando Europa estaba en medio de las guerras napoleónicas, una serie de conflictos armados que enfrentaban a Francia y sus aliados contra diversas coaliciones de potencia europea. En este año, Napoleón sufrió derrotas militares en Rusia, por lo cual el país se enfrentaba a grandes adversidades. Tristemente, Galois murió a la edad de 20 años, un joven cuya mente brillante nos dejó un tesoro de conocimiento matemático. Mas, sin embargo, la historia de su muerte es un poco de todo, porque en esta se dice que murió por un amor, en donde recibió diversos disparos en el abdomen, cosa que lo dejaron prácticamente sin salvación. Pero entonces se preguntarán, ¿hizo o no hizo un cambio radical matemático? En este punto a Galois se le atribuye de la misma forma que a Karl como uno de los más grandes matemáticos, ya que en este punto pues se considera que su aportación fue muy grande, igual que la de muchos otros. Dentro de este mismo rango se encuentra Niels Henrik Abel, un gran matemático que al igual que Karl y Galois nos ayudó a comprender diversos conceptos y a desarrollar las bases del álgebra y el cálculo. Pero en este punto se estarán preguntando, ¿y qué pasó con el álgebra? ¿Hasta aquí llegamos? ¿Solo de eso se trata? Realmente para poder llegar hasta ese momento tuvieron que pasar muchas cosas antes para que Galois pudiera desarrollar esta teoría. Por ejemplo, estuvo un gran matemático como lo fue Niccolò Fontana Tartaglia, quien se encargó de tratar de resolver hasta la ecuación general de cuarto grado. De esta manera también podemos encontrar otros matemáticos muy famosos como es Gauss, que ya lo mencionamos, D'Alembert, entre otros. Y recapitulando la historia de Galois, en 1823, con apenas 12 años de edad, Galois ingresó al prestigioso Liceo Louis le Grand en París. Esta institución fue fundada en 1563 y era conocida por su rigor académico y su énfasis en la formación clásica. Fue aquí, en este lugar, donde Galois descubrió su amor por las matemáticas, inmerso en un entorno intelectual que fomentaba el pensamiento crítico y el debate de ideas. Cabe destacar que a Galois no le gustaba ninguna otra asignatura, entonces pues le iba muy mal, a excepción de matemáticas. Posteriormente, al estar tan fascinado con las matemáticas, puso a prueba su libro favorito del momento, que era Elementos de Geometría de Adrien-Marie Legendre, el cual, pues, al tratar de hacer todos los ejercicios y tratar de explicarlos a la gente, muchos le decían que era abrumador, por lo cual él se sentía muy incomprendido, muy inadaptado y alguien como muy adelantado a esta época. Dentro de esto, pues también tenemos algunos de sus escritores favoritos que fueron como Cauchy, pero sobre todo Joseph Louis Lagrange. Este último fue muy importante para Galois y para su desarrollo de teoría, ya que Lagrange pues, fue uno de los primeros en definir este concepto de permutaciones, el cual es prácticamente la idea de cómo las raíces de una ecuación pueden transformarse unas en otras sin que éste se altere. Y bien, ahora después de un poco de contexto, pues regresamos con la vida de Galois, en donde hubo un punto muy importante, por así decirlo, que fue en 1829, cuando Galois comenzó a abordar problemas no resueltos en la resolución de ecuaciones con la ayuda del profesor Louis Richard, uno de los principales que lo apoyaron en todo momento. Galois, pues en esto utilizó nuevas ideas, asociando la estructura a los coeficientes de la ecuación y estudiando las características de los tipos que podían aparecer. Galois y Richard pues tenían una amistad muy muy buena, entonces pues ellos enviaron dos memorias importantes a la Academia de Science para su evaluación. Más sin embargo, las personas, especialmente Cauchy, que fueron los responsables de revisar este trabajo, pues no proporcionaron una buena retroalimentación, lo que llevó a la frustración a Galois. Entonces pues este trabajo finalmente fue presentado posteriormente a la Academia de Science, pero pues enfrentó muchos desafíos y retrasos en su reconocimiento. Y en este punto se preguntarán, ¿y todo esto qué tiene que ver
¿Realmente Galois fue revolucionario? Pues sí, ya que a pesar de no haber sido comprendido en su tiempo, Galois no se dio por vencido y continuó desarrollando sus ideas revolucionarias sobre la resolución de ecuaciones y la teoría de grupos. Este tuvo un impacto pues muy duradero a lo largo de la historia. La teoría pues no solo influenció a su área, sino que a muchas otras. Pues a pesar de que su primer impacto pues sí fue en las matemáticas del siglo XIX, esto no solo influenció en ello, sino que sigue siendo relevante y aplicada en múltiples campos hoy en día, como la criptografía y la física cuántica. Y antes de entrar de lleno a lo que fue la teoría de Galois, hay que entender bien qué es el concepto de grupo. Pues la idea principal de la importancia de la estructura de grupo, pues es esta idea que se introduce como la asociatividad de la estructura de los coeficientes de la ecuación, lo que fue un cambio de paradigma en la forma de abordar las matemáticas. Pues como consiguiente tenemos que el concepto de grupo de la teoría de Galois sentó las bases principales para el estudio de las estructuras de grupo, lo que ha permitido avances en diversas áreas desde las transformaciones geométricas hasta la teoría de números. Para poder entender un poquito más fácil lo que es este concepto de grupo, el grupo es básicamente un conjunto de elementos con una operación binaria que se cumple con ciertas propiedades. O sea, es un conjunto que tiene ciertas características. Por ejemplo, los grupos geométricos. Estos grupos están relacionados con la simetría geométrica. Por ejemplo, las simetrías de un triángulo equilátero y la simetría de un cubo forman grupos geométricos con distintos elementos y estructuras. En el caso del triángulo, pues tenemos la rotación y reflexión, la cual la simetría incluye 3 rotaciones y 3 reflexiones a través de los ejes que pasan por un vértice y el punto medio del lado opuesto. Y ahora bien, después de haber visto el contexto, un poquito de historia del álgebra, grandes matemáticos y una definición más simple de lo que fue un grupo, empezaremos con la teoría de Galois. Toda esta teoría de Galois se basa principalmente en un punto muy específico, el cual es el criterio de resolubilidad de Galois, el cual establece que una ecuación polinómica se puede resolver mediante radicales si y solo si su grupo es un grupo resoluble. O sea, un grupo que se puede descomponer en una serie de subgrupos más simples, donde cada subgrupo pues es normal en el siguiente y los cocientes es un grupo abeliano, tiene conmutatividad, entre otros axiomas y características. Y bien, dentro de esa teoría, pues hay una condición muy importante, una contribución muy grande, la cual fue demostrada por Galois, en donde pues establece prácticamente que las ecuaciones de grado cuarto o superiores en general no pueden resolverse mediante radicales. Si bien después de este gran reconocimiento que hizo Galois a su tan corta edad, pues no se le dio un reconocimiento tan temprano y ahora veremos por qué. Pues es de destacar que al Galois intentar dar como algo nuevo, algo que ya estaba, sus bases ya estaban supuestamente planas y que Galois quiera decir, no, yo propongo esto algo nuevo, pues a todo el mundo lo desconcerta, ¿no? Entonces pues fue un rechazo total porque nadie creía esta otra idea de que podría existir este tipo de cosas. Más sin embargo, posteriormente de que Galois murió, tristemente, su hermano habló con varias personas, estuvo moviendo, influenciando para que se le diera este gran reconocimiento a Galois, en donde Liouville, un matemático muy brillante también, pues lo ayudó a que se le reconociera, dándole esta oportunidad de abrirle el paso, de que todo el mundo viera este gran e increíble presagio. Y bueno, posteriormente que a Galois se le da este gran reconocimiento, pues es de aplaudir. Y ahora hablamos sobre un contexto más de la actualidad y Galois, en donde pues es de reconocer la gran utilidad de lo que hizo Galois, ya que pues como vimos, pues tiene una gran influencia y nos es muy útil en nuestra cotidianidad, aunque nosotros no lo veamos. Y bien, bueno, la teoría de Galois es sumamente esencial pues para el estudio del álgebra. Si se habla del álgebra, no se puede no hablar de Galois, o si se habla de Galois, no se puede hablar del álgebra. Son como uno mismo, están compactados, no los puedes separar, son las bases. Y bien, ahora antes de terminar, vamos con una pequeña sección muy padre llamada ¿Sabías que? ¿Sabías que?
del libro que escribió Al-Khwarizmi. Sí, Al-Khwarizmi, este señor que vemos aquí en la portada del Baldor, muy reconocido, que por él se escribió o se denotó la palabra álgebra. ¿Sabías que el papiro de Rind y el papiro de Moscú fueron de los principales papeles en donde se vieron impresos las ecuaciones más básicas o las operaciones más básicas de las matemáticas? ¿Sabías que los padres de Galois eran dueños de un colegio? Ahora todo tiene sentido, ¿no? Ahora todos podemos entender mejor cómo es que Galois desarrolló esta pasión por las matemáticas. Y bien, esto ha sido todo, espero les haya agradado. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la siguiente.